9 de la mañana con 26 minutos y ahora vamos a conocer un tema muy relevante, lo que debemos conocer sobre los derechos de autor junto al profesor y escritor Rafael Goches. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Muchísimo gusto de poder saludarlo y gracias por acompañarnos a desarrollar este tema. Los derechos de autor, cómo proteger nuestro conocimiento, nuestras creaciones, nuestro arte, por medio de una ley, por medio de patentar ese poema, esa escultura, esa fotografía, licenciado. En El Salvador, como usted dice, existe una ley de propiedad intelectual que precisamente su objetivo es proteger la autoría de todo tipo de creaciones. Eso puede ser desde libros, puede ser, digamos, productos de la creatividad, obras de arte, obras de teatro, obras cinematográficas. Bueno, es una variedad de obras que están legalmente protegidas por esa legislación. Es una ley bastante amplia y yo creo que bastante completa. En ese sentido, digamos, si uno como escritor o como músico tiene una creación original, a lo que invita la ley, aunque el derecho de autor es inherente a la obra, la ley presume que con declararse uno autor, la ley presume que uno es el autor, salvo controversia en sentido contrario. Pero a lo que invita la ley precisamente es a que cuando uno escribe un poema, un cuento, una obra teatral, una canción, es decir, cualquier producto de la creatividad artística es a registrarlo en el CNR, en el Centro Nacional de Registros, para que, digamos, la obra quede formalmente protegida y pues se reconozca los créditos, por una parte, porque la ley, digamos, abarca dos cosas. Una son los créditos en el sentido, el mérito, el reconocer que una persona es el autor y propietario de los derechos de una obra, pero también hay otra cosa importante que es las posibles regalías que de esta propiedad intelectual se puedan derivar. Esto que implica pues la regalía como, digamos, lo que normalmente se considera el lucro, pues el hecho de poder comercializar una obra o recibir en pago derechos de autor si esta obra puede ser utilizada por terceras personas. Exacto, esta ley se crea con la finalidad, el licenciado, de proteger las creaciones de los artistas, que si bien es cierto podemos desarrollar, como ya bien usted lo mencionaba, una pieza musical, el orden es así, registrarla para que quede formalmente protegida y de esta manera estar evitando consecuencias como el plagio, de ser algún producto, algún artículo, la reproducción de este sin que el autor o el creador reciba la debida remuneración, ¿cierto? Así es. Bueno, de hecho, en países donde la obra intelectual, la obra artística, genera bastantes dividendos o regalías o utilidades, pues esto ha llevado incluso a digamos, célebres batallas judiciales, demandas, etcétera. Ahora, aquí en El Salvador, para ser franco, el problema que se da es que no tenemos una cultura de registro de la propiedad intelectual, porque normalmente, esto te lo puedo decir por mi experiencia como escritor y como compositor, normalmente la obra artística aquí en El Salvador no genera muchas regalías o muchos dividendos o muchas ganancias, es decir, porque es difícil la comercialización. Aquí en el país tenemos una cultura en donde, pues, o sea, no es por venir a hacer el papel de víctimas, pero sí es cierto que el consumo por ejemplo, de la literatura nacional, de la música nacional, cuando digo consumo quiero decir al hecho de que una persona pueda pagar por acceder a ese producto cultural, es muy reducido. Entonces, por eso probablemente nosotros no le damos mucha importancia al hecho de proteger legalmente la obra, porque uno dice, bueno, ¿y qué más da? Voy a ir a hacer un trámite, probablemente voy a tener que
entre comillas, gastar una cantidad en el proceso mismo de registro. No es una cantidad elevada y no es un trámite tan complicado, pero digamos es una molestia que uno se tiene que tomar. Pero la gente muchas veces piensa, bueno, pero ¿y qué con esto? Pues es decir, si da igual que la registre o no la registre, porque igual la cantidad de regalías o de ganancias no es mucha, entonces a veces por eso se pierde esa disciplina, esa cultura de registrar y proteger el propio derecho de autor. Aunque ha habido casos, ciertamente ha habido casos, en donde por no hacer ese proceso, ya se han dado situaciones de controversias por personas que reclaman la autoría y la protección de ciertos productos intelectuales, como digamos lo que puede ser más comercializable aquí en el país, que digamos podría ser tal vez la música, de cierto tipo de música, cierto tipo de géneros. Exactamente, ya lo veíamos en Estados Unidos, si no me equivoco, se llevó a cabo el caso de que uno de los candidatos a la presidencia utilizó la melodía de una canción de una banda popularmente conocida en Estados Unidos, y ellos emitieron la demanda, la denuncia correspondiente del uso inadecuado de su canción, y donde se exigió una penalidad monetaria o el retiro de la misma. Para esto precisamente es que funciona perfectamente el registro de la marca, el registro del arte y la protección a la propiedad intelectual. Así es, incluso ya a nivel de música popular, bueno, hay célebres casos, célebres demandas, ¿verdad? De, digamos, de autores que han acusado a otros de haberles plagiado su obra, y eso se ha resuelto pues con demandas millonarias. Pero como te repito, aquí en el país es un poco distinta la situación. Aunque sí han habido otros hechos de plagios comprobados en donde sí ha habido involucramiento de dinero, y aunque esos, digamos, han sido casos muy, muy puntuales, pero también han servido de precedente. Te menciono uno. Hace algunos años hubo un escritor que se quiso pasar de listo y presentó como propios en un certamen literario que llevaba dinero de por medio, y presentó como propios textos de otros autores mezclados con algunos textos efectivamente escritos por él mismo. Entonces eso fue una polémica célebre, porque incluso en ese tiempo pues los organizadores que daban una cantidad monetaria por ese premio otorgado, e incluso iba a haber la publicación del libro. Entiendo yo que hubo incluso una demanda ante la Fiscalía General de la República. Entonces, cosas como esas sientan algunos precedentes y, digamos, llaman la atención no solo al autor por el hecho de proteger su obra, sino también por ir creando una cultura de respeto a los derechos de autor. Digamos desde la docencia, igual yo puedo hablar de mi experiencia, desde la docencia es importante enseñarles a los estudiantes desde estos niveles escolares a respetar esos derechos de autor. Digamos, hay una serie de medidas que se pueden tomar en contra del plagio, y también para acostumbrar a los chicos y chicas a que cuando tomen citas o productos de la creatividad de otras personas, citen siempre, o sea, pongan la fuente, porque la ley de propiedad intelectual tiene una variedad de excepciones. Una de ellas es que tú puedes en un escrito propio hacer una cita de un autor, y no necesariamente le vas a pagar derechos de autor por hacerle la cita, toda vez tengamos la cultura de indicar precisamente de dónde proviene esa parte, de dónde proviene esa fuente, porque Exacto. Es un producto intelectual también. Entonces, como te digo, estos antecedentes, hay que citar, hay que respetar el copyright, y pues dentro de eso están algunos antecedentes, como te mencioné antes, que han habido en nuestro país, y que pues poco a poco hay que ir creando esa cultura de protección y de respeto a la creatividad y a los derechos de otras personas. Exactamente. Es un tema que en otros países está sumamente desarrollado. Los artistas y todas las personas que se dedican al mundo de la literatura también están conscientes de ello.
en nuestro país hay mucho trabajo que hacer todavía y es por eso que tenemos que abordar este tipo de temas para ponerlos en la palestra y que cada uno pues siembre su propia semilla, ¿no es así? Así es, una invitación importante que hay que hacer es a conocer las leyes y cómo se maneja todo esto. Digamos, hay como dos leyes, ¿verdad? La ley de propiedad intelectual, que ya la mencioné, esa cualquiera de nosotros la puede buscar en internet, ley de propiedad intelectual de El Salvador, y ahí salen sitios oficiales de donde se puede descargar. Y por otra parte, que se maneja un poco distinto, que es la ley de marcas comerciales, ¿verdad? Pero hablando en este caso específico de la ley de propiedad intelectual, sí es importante conocerla, no solo porque uno puede generar producto de creatividad artística o intelectual, sino también por el respeto, como te decía antes, que hay que tener hacia los derechos de otras personas. Entonces eso está al alcance de una búsqueda en internet y es importante que conozcamos y que sobre todo respetemos los derechos de autor propios para tener algún tipo de crédito, de regalías, y ajenos también para no caer en el plagio o la paráfrasis o digamos algo ya más malintencionado. Claro. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes y quedamos siempre en disposición de colaborar. Muchísimas gracias. Le deseamos un excelente fin de semana. Nosotros continuamos con más información para todos ustedes. Los deportes son elementales. Mario y Carlos ya tienen el resumen de lo más importante.